Ok, muy buenas. En esta ocasión vamos a ver una estrategia metodológica que se denomina aula invertida 2.0 y con la cual vamos a lograr un aprendizaje muy significativo en el alumno y que además él va a tomar el protagonismo en el desarrollo de esta, ¿no? Ok. Quisiera comenzar introduciéndonos y remarcar algunas cosas de la clase tradicional, ¿verdad? Donde pues tenemos un salón de clase y pues el docente que no puede faltar, quien es la luminaria, ¿no? Nos convertimos en el epicentro del conocimiento, ¿verdad? Somos la fuente del conocimiento en la clase. Entonces, eso quiero recalcarlo. Además, que acontecen algunas cosas después de clase de las que nos enteramos y que somos, por ser los docentes, sabemos que esto sucede. Y una de ellas es que en los alumnos muchas veces existen una gran cantidad de dudas, de las cuales no podemos ayudarles por diversas razones. Y una de ellas es que carecemos de tiempo. No tenemos tiempo para poderles explicar todas las dudas que ellos tienen al final de la clase. Yo creo que nos hemos dado cuenta de cuando los alumnos comentan sobre las dudas que tienen y que pues lamentablemente no les podemos colaborar. Parte de esto es también que nosotros tenemos que cumplir una planificación. Es decir, en la siguiente clase no podemos llegar a ayudarles con ese montón de dudas porque hay que cumplir una planificación y pues en la siguiente clase pues hay que llegar a dar el siguiente contenido planificado. Y además hay que terminar antes del examen que se tiene. O sea, tenemos un examen allá y pues hay que cubrir un contenido para evaluar, ¿no? Y porque hay que cumplir la planificación. Entonces todo esto se nos da en la clase tradicional porque eso nos pasa, nos acontece en el día a día, ¿no? Ahora, ¿pero qué es el aula invertida? Primero, pues tenemos la clase teórica, tenemos en el tiempo de clase, ¿no? Tenemos una clase expositiva en la que le llegamos a explicar a nuestros alumnos. Pero en el aula invertida lo que hacemos acá es que esa clase teórica la sacamos para antes de la clase, se la colocamos en video a los alumnos y ahora pues nos queda todo este espacio de tiempo en la clase, ¿verdad? Para llegar a sacar todas esas dudas que mencionamos anteriormente. Llegamos a sacar dudas del alumno, ¿sí? Llegamos a ayudarle a profundizar, ¿sí? Profundizamos en los contenidos de clase. Podemos llegar a debatir, a discutir, o sea, a hacer que los alumnos debatan. De eso va a depender del tema o de la clase, ¿no? de la materia. También a desarrollar ejercicios, a que los alumnos pues desarrollen ejercicios para que ellos pues se familiaricen con, lo- con la, con, con el tema que se les haya dado. También se puede desarrollar trabajo cooperativo o colaborativo, eso depende de lo que usted planifique pues antes de llegar a la clase, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que la teoría los muchachos la tuvieron en casa y ahora los deberes lo llegan a sacar en el aula. O sea, eso puede ser, porque esa es la esencia del aula invertida. La teoría en casa y los deberes en el aula, pero no deberes, o sea, donde llegamos a hacer una extensión de la clase, sino que llegamos a reforzar el contenido que ellos han visto en el video. Bueno, también existe que el docente pues, puede interactuar más con el alumno, llega a ayudar, a explicar, hay una interacción docente-alumno muy interesante. También se aconseja pues tener una plataforma en la que usted pues esté conectado con sus alumnos, ¿verdad? Para estar en constante comunicación con ellos. Pues en mi caso uso Edmodo, ¿verdad? Para comunicarme con ellos. Ahí les coloco planificación, presentaciones, etcétera,
para que ellos puedan tener acceso a todo el material. Ahí pueden sacar dudas también que ellos tengan y que pues en el momento que ellos tuvieron esa duda, pues ellos la colocan ahí, pues si no en tiempo real, pero sí de forma síncrona se les contesta, ¿verdad? Pues ellos tienen una retroalimentación adecuada. También el estudiante, él toma su ritmo de aprendizaje, porque no todos aprenden al mismo ritmo, ¿no? Entonces ellos pueden ver el video, lo retrasan, depende de cómo ellos tienen su aprendizaje, ¿no? Su forma, el ritmo de aprendizaje que ellos tienen. El momento en el que realiza el aprendizaje, pues ellos eligen si el fin de semana, si en la noche, etcétera. El modo en que lo realiza, ¿verdad? Si lo hace cómodo en su casa o si se va a la playa, ahí perfectamente, si lleva un celular pues inteligente, él puede perfectamente ver el video allá. Ok, hay una mayor interacción entre pares, eso es muy interesante porque ellos se explican mutuamente, existe una gran interacción, ¿no? Porque ellos ven que hay que desarrollar ejercicios, etcétera, 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 ¿verdad? Uno aprendió, otro no aprendió, le costó un punto y pues el otro le explica, ¿no? El docente puede acercarse al alumno, ¿verdad? A explicarle si a él necesita que uno le auxilie y no hay alguien más que le ayude, entonces uno se acerca. Hay una interacción muy individualizada en esta metodología. Y ahora el docente ya no va a ser el centro de aprendizaje, sino que ahora pues habrá alumnos trabajando activamente y no pasivo, ¿verdad? Solo escuchando al docente. O sea, la cosa cambia radicalmente. Mi experiencia, bueno, voy a explicar parte de mi experiencia. Pues grabé un par de clases en video y usé otros videos de un compañero que también estaba por ahí. Y pues la subí a YouTube, les di los enlaces a los muchachos, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran ver en casa, ¿verdad? Antes de llegar a clase, eso hay que enfatizarlo, ¿no? Hay que decir al muchacho, miren, ustedes tienen que ver esto antes de llegar a clase. En lugar de que estén usando el internet para otras cosas, pues que lo usen para ver la clase, ¿no? Ok. ¿Qué actividades desarrollé en el aula? Bueno, los muchachos llegaron a externar dudas, y eso no lleva más de 10 a 15 minutos, y si no hay dudas, pues procedimos al desarrollo de ejercicios, ¿no? A desarrollar ejercicios de un tipo, de otro, a profundizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, por ahí caminó mi experiencia, ¿no? También hubieron resultados, ¿verdad? Tuvimos un promedio de notas del periodo. Estos promedios que aparecen son antes de aplicar el aula invertida. ¿Sí? El primer grupo donde aparece un IC fue mi experiencia. Fueron el promedio que tenían mis alumnos en ese ciclo y el promedio que tenían del ciclo 1 2016. Ese es el promedio que tenía los alumnos de una compañera que estaba dando otros grupos. Ahora, cuando apliqué el aula invertida, que fue en el ciclo 1 2016, tuve un promedio de 6.87. O sea, se mejoró el promedio de aproximadamente en más de 3 puntos. Y eso fue muy interesante porque el alumno pues aprendió más, ¿verdad? Se mejoró sustancialmente las notas de ellos. También hubo una mejoría con los alumnos retirados. Antes de la aplicación del aula invertida, pues la cantidad de retirados era de un 21%. Y al aplicar el aula invertida hubo solamente un 5% retirado. Una mejoría pues del 16%. Eso es bastante si hablamos de que los alumnos son más de 100 en los salones de clase. O sea, que forman entre todos los grupos, ¿no?, que se atienden.
De hecho, cada grupo puede llegar hasta un máximo de 40, ¿no? ¿Qué desafíos se nos presentan en este caso? Bueno, los roles, nuevos roles que hay que asumir como docente, pues hay que desarrollar videos, en mi caso tomé esa consigna, y los alumnos pues ahora tienen que trabajar más en su aprendizaje, ¿no? Ya les he mencionado bastante de esto. Pues en esta alternativa van de la mano tanto lo pedagógico como lo tecnológico. En el caso de lo tecnológico, pues hay que aprender a manejar, en mi caso, pues el PowerPoint, el software para presentaciones, ¿no? Tuve que aprenderlo a manejar más, a desarrollar más efectos para poder llevar de la mano todo el aprendizaje que se presenta en el video, ¿no? O sea, tenemos que aprender esto. Hay instituciones educativas que aplican el aula invertida 2.0, comenzando con el TEC de Monterrey, y todos esos centros educativos que ustedes ven ahí, pues ahí están incluyendo una red de aula invertida, ¿verdad? Que es la que se muestra el centro. Esta de acá. Esta de acá es una red que se ha formado en Estados Unidos, ¿verdad? Relacionada al aula invertida. Conclusiones. Veamos. Uno, pues sí, se requiere un esfuerzo para lograr desarrollar los videos. Pues, si ya tenemos trabajo, pues se incrementa, ¿no? Y hay que cambiar la planificación de la clase, porque ya no vamos a llegar solo a hablar, sino que ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Pues ya se mencionó qué es lo que usted puede llegar a desarrollar a la clase. No se requiere equipo software sofisticado, pero sí cierto dominio de tecnología. Para grabar el video, pues yo estoy usando el Adobe Capture, ¿verdad? Que es un software gratuito, ¿verdad? Y pues el PowerPoint, que creo que la mayoría lo podríamos tener en nuestras computadoras, ¿verdad? Y pues hay que aprender al desarrollo de efectos para poder desarrollar un video lo suficientemente específico como para poder explicar un tema en particular. Conclusiones sobre la estrategia. Bueno, mejor interacción profesor-alumno. Uno tiene más tiempo porque ya no está solo hablando, sino que ahora pues va a acercarse al alumno y ver cuáles son las dudas que ellos tienen. Mejora de la participación de los estudiantes, pues si ya se dio cuenta, ellos tienen que ver el video, ellos tienen que llegar a desarrollar clases, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se vuelven protagonistas de su aprendizaje. Existe más instrucción personalizada, o sea, uno se acerca más a ellos, a explicarles los problemas que tienen, las dudas que tienen, etcétera. Propicia la colaboración entre ellos mucho. Yo lo pude apreciar y es muy interesante este beneficio que se obtiene de esta estrategia. Mejora el resultado de prueba. Bueno, les mostré los resultados que he obtenido, ¿verdad? Y de implementar esto en un solo periodo. Actualmente pues estoy extendiendo la experiencia a más de mis clases por este beneficio. Bueno, agradezco su atención. Gracias por todo.